Buenas tardes a todos y todas y todos los que están llegando, los que están decidieron venir a esta sesión, a este tercer episodio de MK Talks, el cual, pues bueno, tiene un tema que nos incumbe a todos. Es un tema en el que de alguna forma todos deberíamos, pues, saberlo, porque no es nada más un discurso social, sino es una forma de empezar a ser más inclusivos, no nada más en la vida propia, sino también en las organizaciones, en las instituciones. Y esto es algo que, pues bueno, no puede quedarse exclusivamente en el tintero, ¿no? Es un asunto que se debe abordar y tratar desde diferentes perspectivas, y más sobre todo en un mundo que, como este, ¿no? Que está en constantes cambios, ¿no? Por ello, la maestría en Mercadotecnia y Publicidad de la Universidad Iberoamericana les trae hoy esta sesión, la cual está encabezada por el maestro Alejandro Molina. Alejandro Molina es licenciado en Administración de Negocios Internacionales por parte de la Universidad Veracruzana. Es egresado de la maestría en Mercadotecnia y Publicidad por parte de la Universidad Iberoamericana, donde posteriormente participó en el programa Semillero como profesor adjunto. Ha sido uno de sus éxitos como profesores adjuntos. Además, cuenta con 9 años de experiencia en proyectos de transformación organizacional y consultoría a negocios para empresas de diversas industrias como Pemex, Grupo Marti, PepsiCo, México Foods y Gentera. Actualmente se desempeña como líder de implementación y comunicación corporativa para Latinoamérica en Deloitte. Además, es miembro del Colegio Mexicano de Profesionales en Negocios Internacionales y Comercio Exterior, así como de la Asociación Mexicana de Profesionales de Gestión del Cambio. Y bueno, eh, hoy para hablarnos de ello, Alejandro trae esta exposición, esta ponencia llamada Las marcas y su postura dentro de un mundo de deconstrucción, diversidad e inclusión. Y sin más preámbulo, le doy la palabra a Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Pues un gusto, un placer verdaderamente colaborar con ustedes en este programa de MK Talks, que en verdad les contaba hace unos instantes, poder estudiar la maestría en la Ibero ha sido creo, una de las mejores decisiones que he podido tomar en la vida en diversos sentidos y se ve reflejado en esto, ¿no? Podemos hablar y discutir de diferentes temas. Y bueno, justamente como les comentaba hace unos minutos, o hace unos segundos, pues para mí, más allá de una ponencia, más allá de una plática, yo considero este tipo de eventos que se han vuelto de moda desde hace prácticamente 2 años que da inicio a la pandemia, yo los contemplo como espacios de inteligencia colectiva, espacios donde todos podemos compartir nuestras impresiones, nuestras opiniones, podemos incluso poner en tela de juicio lo que el mismo facilitador nos está compartiendo. Y es válido siempre, obviamente, desde un ámbito de respeto, pero de igual manera buscando siempre generar nuevo conocimiento. Entonces, para hacer esto un poco más dinámico y para que no se me aburran y no sea un caso en donde yo nada más esté hablando, les pido por favor que me ayuden ingresando a la siguiente liga, que incluso voy a compartirles por chat, eh, que es Paul ID, e ingresen por favor el código, una vez que le dan clic al link, por favor ingresen el código que dice Alejandro Bar 599. De esta manera, ustedes van a poder estar visualizando las preguntas que voy a estar haciendo a continuación y en donde van a poder estar participando de manera activa. Entonces, no sé si ya ingresaron, esperaré yo que sí, pero vamos a dar inicio con la primera pregunta que nos lleva justamente a empezar a platicar sobre el tema del día de hoy. ¿Qué piensan ustedes o digan ustedes en una palabra? ¿Qué es lo que relacionan cuando escuchan la frase o el concepto de diversidad e inclusión? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Quiero escucharlos. Entonces, recordándoles, ingresando a la liga que les compartí hace unos segundos, perdón, e ingresando el código Alejandro Bar 599 y les debería estar apareciendo esta primera pregunta. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan diversidad e inclusión? Ale, yo estoy tratando de ingresar y esa página redirige, pero redirige a lo mejor no abre en ciertos
Por ejemplo, en el Explorer no abre, entonces hay que mencionarlo tal vez que si tienes Sí, Explorer, utilices Chrome, ¿no? sí, de preferencia que usen Chrome, sí, es cierto, tienes toda la razón, Ale. Ya ahí están apareciendo Gracias. ya están apareciendo ahí algunos conceptos. Dice reconocer las diferencias de los demás. No sé por ahí alguien más que participe. Unión, dice diferencias. ¿Qué más? Incluir personas. Por acá Toño Estrada dice respeto a la ideología de género que cada persona posea, y aquí aparecen más respuestas. Como es una nube de ideas, pues aparecen ahí un poco revueltas, ¿no? Pero entre las principales palabras que puedo observar es género, respeto, personas, unión, perfiles, estilos, ¿no? Entonces, pues sí, de manera general creo que todos tenemos una idea sobre lo que es diversidad e inclusión en nuestras vidas. Y si nosotros quisiéramos definirlo, pues de entrada tendríamos que separar estos dos conceptos. En un primer principio estaríamos hablando de diversidad, que son todas aquellas características que nos hacen o que nos identifican como personas, que nos identifican como individuos en una sociedad. Y estamos hablando de diferentes tipos de personalidad, de estilos de vida, culturas, edades, etnias, religiones, pensamientos, orientación sexual, preferencias sexuales, discapacidades, etc. Son todas estas características que nos hacen únicos frente al resto dentro de una sociedad. Y hablar de inclusión es tomar en cuenta esas diferencias, o tomar en cuenta esa diversidad, ese conjunto de características, y no nada más respetarlas, que es, bueno, una palabra muy trillada para efectos de diversidad e inclusión, sino también valorarlas y considerarlas dentro de el mismo desenvolvimiento que puede tener una persona en la sociedad. Entonces, hablar de la postura de las marcas dentro de la diversidad e inclusión, lo primero a lo que nos lleva es tratar de encuadrarnos en qué es diversidad e inclusión para cada uno de nosotros. Para efectos de esta conversación diremos que diversidad son todas estas características que nos hacen únicos como personas o como individuos frente a una sociedad. Y la inclusión se trata de hacer que esas características no se conviertan como tal en un obstáculo, sino que sean un elemento más de la sociedad en la que yo vivo. Ahora bien, me gustaría presentarles este primer video que nos habla un poco de lo que es la diversidad e inclusión ya dentro de una empresa o dentro de una marca, que en este caso es Google. Entonces, vamos a verlo. La diversidad para mí es sinónimo de enriquecimiento, en términos de experiencias, en términos de culturas, en términos de estilos de vida. Todos somos humanos, o sea, la diversidad es justamente eliminar esa primera impresión que pueden llegar a tener de ti, o esa, más que impresión, esa etiqueta. Algo que solemos escuchar, o incluso en mensajes institucionales, es que te vamos a respetar y te vamos a escuchar y te vamos a entender sin importar tu color de piel, tu religión, tu orientación sexual. Y la verdad es que para mí el mensaje debería ser otro. El tema de diversidad es súper importante ponerlo sobre la mesa. Estamos viviendo en un mundo muy complicado donde se encuentran distintos puntos de vista. Sí importa todo eso. Sí importa cada una de esas cosas que te componen como ser humano, que te componen como persona y que al final te hacen ser quien sos, único. Si Google no tuviera el enfoque en la diversidad que tiene, no estaríamos en el nivel de escala como compañía que tenemos. Seríamos una compañía que sirve a unos pocos cuando queremos servirlos a todos. Si no aprendemos a aceptar y a celebrar esas diferencias, no vamos a llegar a ningún lado. Con la capacidad de liderazgo que tenemos como compañía, es muy importante
que sigamos empujando el tema de diversidad dentro de la agenda, no solo de Google, sino también dentro de la agenda del ecosistema que rodea a Google, y podamos de alguna u otra manera seguir concientizando que el mundo es mucho más rico cuando nos incluimos todos y no cuando solo estamos unos pocos. Perfecto. Bueno, pues si ustedes pueden observar, hablar como tal de diversidad e inclusión en las empresas, por lo regular nosotros lo observamos a través de estos videos, a través de material que se publica o material que se genera para efectos de comunicación o publicidad, en donde la marca siempre nos dice que es diversa, que incluye, y bueno, siempre nos ponen, podemos ver dentro de sus promocionales diversidad de razas, diversidad de género, alguna que otra persona que se identifica como trans o no binaria, y ya, consideramos que es diversa, que es incluyente, ¿no? Sin embargo, en este video mencionan algo muy importante, ¿no? Y es que dicen, escuchamos o vemos a las empresas decir que respetan la diversidad, que respetan la inclusión, que respetan a todos, ¿no? Habiendo dicho esto y sin entrar sin entrar en mayor detalle, les pido por favor que me ayuden con la siguiente pregunta. Que ustedes me digan, de acuerdo a lo que acaban de ver el video, de acuerdo a lo que saben, de acuerdo a lo que han escuchado, que describan su propio concepto de marca incluyente. ¿Qué es una marca incluyente o qué es una empresa incluyente para nosotros? De acuerdo a lo que ustedes saben, lo que ustedes han escuchado o han visto. Ok, aparece la primera respuesta, que es una marca respetuosa. ¿Qué más? Marca integradora. Volvemos a repetir los conceptos de respeto, integración, unión. ¿Qué más? Cuando la marca realmente hace acciones en pro de la inclusión, eso es algo valiosísimo que viene más adelante, que vamos a discutir más adelante al respecto. Responsable y ética, reconoce y valora. Esto también es importantísimo. Hablar de diversidad e inclusión en las empresas es que las empresas sean conscientes precisamente de los grupos que los integran, ¿no? Reconocerlos, saber que existen, saber que están ahí. Y más adelante les cuento una anécdota que tengo en una empresa en la cual trabajé, que no voy a decir su nombre, pero por acá en el chat nos dice David Ramos, una empresa con políticas que fomenten la integración de capital humano diverso, de raza, género, orientación. Este es otro elemento muy importante, hablar de políticas. Las políticas, junto con lo que mencionaban hace un momento, de realmente hacer, realmente tener acciones, las políticas es una manera de traducir esas acciones en el día a día. Explotar los discursos, ok, no entiendo muy bien por qué pusieron eso, pero entiendo también que va mucho más allá del decir, o entendería yo que va mucho más allá de solamente decir somos incluyentes, ¿no? Y bueno, Toño Estrada nos dice por acá, una marca que decide apostar por el respeto hacia cada persona, otorgarle el valor, por el hecho de ser humano y no por su preferencia sexual. Y por ahí David Ramos comenta, todavía estoy en deconstrucción. Créeme, David, que ese es un tema que también vamos a tocar un poco más adelante, cómo no somos perfectos y cómo en realidad hoy en día no se trata de hablar correctamente o de decir los términos correctos, sino de reconocerlos verdaderamente como humanos que estamos aprendiendo en el proceso, en el camino, que nos podemos equivocar, pero que podemos levantarnos y seguir hacia adelante, ¿no? Ahora bien, perdonen ustedes. Según la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, hablar de empresas incluyentes es hablar de aquellas organizaciones que reconocen la diversidad social y la integran a su modelo de negocio. Esto es algo muy interesante. ¿Cómo la integran? A través de políticas, iniciativas y una filosofía de respeto y colaboración. Aquí voy a resaltar diferentes elementos, como por ejemplo, reconocer, que era lo que les decía hace un momento. Para hablar realmente de una empresa incluyente o de una marca incluyente, tiene que reconocer hacia adentro la diversidad de la cual es parte, ¿no? La diversidad de los colaboradores o profesionales que tiene dentro de su organización, y integrar este concepto, integrar la inclusión dentro del modelo de negocio. Más adelante vamos a ver por qué la inclusión sí es parte del plan de negocio o parte del valor agregado de la marca, y cómo es que esto debe ser considerado para términos incluso de ventas, ¿no?
¿Y cómo es que integra esto a su modelo de negocio? A través de acciones. Ya comentaban hace un momento, dentro de la participación de los asistentes, no es nada más de decir, es de hacer. Y eso lo voy a estar repitiendo a lo largo de toda esta sesión, en donde pues sí, no se trata nada más de contar y gritar a los cuatro vientos que somos incluyentes, que oye, mira lo que pienso ahorita durante el mes del Pride, oye, mira lo que pienso durante el mes de la mujer. No nada más se trata de decirlo, se trata de hacerlo. Hoy en día el consumidor es un poco más consciente y puede llegar a cuestionar a la empresa entre: ¿me estás diciendo que solamente eres incluyente o eres aliado durante el mes del Pride porque cambiaste tu logo en diferentes colores? ¿O qué estás haciendo realmente hacia adentro, ¿no? Entonces, esos son los elementos que me gustaría rescatar de acuerdo al concepto de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT. Ahora, para hablar de diversidad e inclusión tendríamos que estar hablando de un elemento muy importante, que son los grupos vulnerables. Si no existieran los grupos vulnerables, realmente no existirían las iniciativas o las actividades relacionadas con la diversidad e inclusión. Y hablar de grupos vulnerables es hablar de estas personas o grupo de personas que, de acuerdo a sus características, se presentan en desventaja frente al resto. Y cuando digo desventaja entre comillas, quiero ser más específico, hablo de coartar el ejercicio de un derecho, ¿no? Mi derecho a tener una familia, ¿no? O a procrear o a vivir una vida en matrimonio, no existe porque soy gay, ¿no? Por poner un ejemplo. Mi derecho a desenvolverme en un ambiente social no existe porque soy una persona con discapacidad y entonces, o una persona con capacidades diferentes más bien, y no puedo, no sé, no hay rampas, ¿no? Por las cuales yo pueda subir, y eso impide que yo me pueda desenvolver de manera abierta entre una sociedad. Entonces, aquí hablar de grupos vulnerables es hablar de estos grupos que, de acuerdo a las características que tienen consigo mismos, estas características hacen que ya sean etiquetados o que sean, pues sí, les sean impuestos una marca con la cual sean tratados de manera diferente o se presenten en desventaja frente al desarrollo y a la convivencia en sociedad, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, hablar de diversidad e inclusión no es nada más de generar el bonito video para el mes del Pride, generar el bonito comunicado de decir somos aliados durante el mes del orgullo gay. No es nada más decir atendemos al 9M y entonces todas nuestras colaboradoras o todas nuestras mujeres profesionales pueden faltar y no va a haber ningún problema. O sea, no nada más es decir eso. Es realmente envolverse, empaparse de la causa, entender todo lo que hay detrás y realmente tomar acciones sobre ello. Ahora, ¿por qué las marcas tendrían que tener este nivel de protagonismo? Tendrían que preocuparse realmente por los temas de diversidad e inclusión. Pues bueno, aquí este es un diagrama que yo he desarrollado y que he platicado a lo largo de 9 años de carrera, en donde lo que les digo es, la empresa o la marca, como este valor intangible de una organización, forma parte de todo un ente en donde participan otros dos grandes elementos. Por un lado está el Estado o el gobierno, por así decirlo. Por el otro es la sociedad. Digamos que la empresa siempre la pongo en medio porque es un agente bilateral. ¿A qué me refiero con esto? Mientras el Estado es este ente que establece lineamientos que nos sirven de directriz para conducirnos en un problema dado, que nos sirven para actuar ante un problema dado. Por ejemplo, el Estado designa que el aborto puede ser legal y gratuito en ciertos lugares. En la Ciudad de México, vamos a poner el ejemplo. Bueno, que así es. La empresa actúa como un ente que tiene que cumplir con esas normatividades, ¿no? Digo, para el caso del aborto igual y no aplica al 100%, pero si el Estado dice que las empresas tienen que ser ambientes totalmente seguros para los grupos vulnerables, la empresa tiene que someterse a estas reglas. Y por el otro lado está la sociedad, que es el grupo que adopta o desarrolla conductas en un rol tripartito. ¿Por qué digo un rol tripartito? Porque el ser humano o la persona
que convive en sociedad, perdón, a su vez es un empleado, es un ciudadano que convive en un estado y es un consumidor. Y esa es la parte más importante. Es el empleado que puede ir a trabajar a mi empresa y me puede rendir con cierta productividad, pero a su vez es el consumidor que puede comprar una marca o hablar mal de ella, ¿no? Entonces, generar mala reputación de marca. Entonces aquí la empresa juega en un papel en medio en donde dice, ok, por un lado tengo que cumplir con ciertos lineamientos legales, pero por el otro también tengo que atender a mi consumidor. Entonces, por eso es que la empresa tiene que, más allá de tomar parte activa en temas de diversidad e inclusión, es estar alerta de cómo la sociedad está evolucionando, de cómo el ser humano está cuestionándose, está abriendo los ojos, como bien decían hace un rato, ¿no? Me estoy deconstruyendo. Hay que tomar en cuenta estas tendencias y estas conductas en donde las marcas tienen que estar alertas y decir, evoluciono junto con mi consumidor. ¿Para qué? Para seguir vigente, para que mi consumidor me compre, para que mi consumidor hable bien de mí, para que mi reputación de marca no se vea afectada. Y si bien esta no es una clase como tal de reputación de marca, sí es algo que va a estar muy constante en la conversación. Hablar de diversidad e inclusión es hablar de mantener intacta o en buen estado o en buena salud mi reputación de marca. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿deberían las marcas considerar la inclusión como un elemento a evaluar dentro de su plan de negocios? Es decir, ¿deberían de tener la diversidad e inclusión como un elemento tangible dentro de su generación de plan de negocios? Los escucho. Bueno, los leo, ¿no? Si contestan en la encuesta. Ok, creo que el 100% dijo que sí. Y sí, definitivamente, como les decía yo, más allá de decir de manera explícita la diversidad e inclusión, creo que es este juego en donde las marcas tienen que estar alertas de cómo está evolucionando el consumidor. Y si el consumidor hoy en día vive inmerso dentro de un panorama de diversidad e inclusión en donde sí, todavía digamos que estamos en un punto medio de debate en donde hay gente que es pro diversidad o pro de construcción, y hay gente que es totalmente el antagónico. Si bien todavía estamos en ese punto medio de debate, creo que las marcas sí deberían de estar considerando esta conversación o considerando esta postura, sobre todo para atender a los grupos vulnerables, porque también es algo que sucede mucho. El grupo vulnerable, cuando la marca lo atiende, suele ser un grupo que es mucho más fiel o mucho más leal, y por ahí voy a traer ejemplos, sobre todo entre la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, sí, las marcas deberían de estar considerando la diversidad e inclusión, así como cualquier otro elemento que sea, cualquier elemento que sea parte de la conversación de la sociedad dentro de su modelo de negocios, dentro de su business plan. ¿Cómo aplicar este concepto como un valor agregado? Digamos que hay dos posturas en las cuales las marcas o las empresas pueden colaborar dentro de un ambiente de diversidad e inclusión. El primero yo le llamo enfoque de ventas. Y esto puede ser a través de la promoción de una causa, aportar una causa o unirse a una causa. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de el mes del cáncer de mama, por ejemplo, y crean una carrera en donde parte del dinero de las inscripciones van a ser donados a alguna asociación que atienda a este problema, ¿no? A este tema. Ok, eso es promover, aportar y unirse a una causa, pero es momentáneo. Ojo, lo hago porque es parte de algo que está en la conversación, es algo de lo que me puedo montar dentro de diferentes plataformas y simple y sencillamente soy parte de la causa. Y luego está el otro lado, que yo le llamo el enfoque corporativo, que es adopto totalmente la causa y la ingreso dentro de mis prácticas de negocio o dentro de mis elementos que distinguen a mi valor de marca, ¿no? Dentro de mi filosofía, dentro de toda la parte de valores, de quién soy, de hacia dónde voy. Y aquí es donde este enfoque corporativo que busca
involucrar a sus empleados, a sus colaboradores dentro de la misma causa, ¿no? Y aquí vemos ejemplos como la filantropía, el voluntariado, o lo que les decía, las prácticas de negocio conscientes, ¿no? Que es, súmate, aquí está, y llevo a mi empleado, y a mi empleado lo hago como embajador de marca. Y como les decía, unas son el enfoque de ventas, o lo que yo defino como enfoque de ventas, y aclaro, esto es lo dice Kotler, no lo digo yo, yo así lo defino, pero la raíz está ahí en Kotler. La parte del enfoque de ventas es muy a corto plazo. ¿Por qué? Porque, repito, es un momento en el cual yo estoy aportando o promoviendo, y el resto del año o el resto de la vida corporativa me salgo, ¿no? Solamente atendí a un momento dado. Pero cuando lo llevo a un enfoque corporativo, tiende a ser más a largo plazo. ¿Por qué? Porque es parte de mi día a día. ¿Por qué? Porque es parte de lo que yo vivo. Y ambos, al final del día, terminan por nutrir a la generación del valor de marca. Terminan por alimentar a la identidad que puedo llegar a comunicar con respecto a mi marca y a la imagen que tiene mi consumidor de mi marca. Otra manera de aplicarlo es tener en cuenta siempre al consumidor. ¿Por qué al consumidor? Pues es el que nos compra. Y vuelvo al punto. Esto no es clase de reputación de marca, pero el consumidor es el que hace que la identidad de marca que yo estoy comunicando sea real o no, sea fiel o no. El consumidor es quien realmente puede llegar a cuestionar mi marca, y vamos a ver ejemplos miles más adelante en donde yo digo que soy abierto a la comunidad LGBT, o que incluyo a la comunidad LGBT, como el caso de Uber, por ejemplo, y ahí hay casos valiosísimos en donde Uber es pro LGBT y cambia su logo hacia la bandera de colores el día del Pride, pero vemos más de un caso de conductores de Uber que atacan o que quieren o que no quieren otorgarle el servicio a una persona por ser travesti, por ir con su pareja, por ser trans. El consumidor es quien pone en jaque realmente qué tan realista es lo que me está diciendo la marca que dice que es, ¿no? Lo que les hablaba también de las tendencias. Y la otra es la filosofía o la ideología colectiva. ¿Por qué estas tendencias o filosofías? ¿Por qué? Porque también el ser humano está evolucionando. Hoy en día la conversación, lo que podía ser antes un tema tabú, ¿no? Como por ejemplo las preferencias sexuales, hoy en día está mucho más en la mesa. Y está puesto en la mesa desde diferentes frentes. Podemos ver noticias de familias homoparentales que se han casado y han tenido hijos y hoy en día viven felices, hasta casos en donde todavía hay países en donde se criminaliza y se persigue a las personas homosexuales, ¿no? Entonces, ahí está, el tema está caliente, está en la mesa, y no le queda de otra a las marcas más que tomar el tema, apropiarse de él y unirse a la conversación, porque al final del día el consumidor, repito, es una persona que vive dentro de una sociedad, que tiene una opinión, que tiene cierta ideología, que la defiende y que de una manera u otra va a irse con estas marcas que estén más apegadas a su ideología. Como les decía, el tema o las tendencias hoy en día están en la mesa. Y ojo, también es importante decir que no porque el tema esté en la mesa, enseguida me voy a unir a la conversación y voy a irme hacia un lado o hacia el otro. Temas como, por ejemplo, el mal llamado lenguaje inclusivo, que no es lenguaje inclusivo, es lenguaje no binario y que es parte de todo el ambiente de inclusión. Pero este mal llamado lenguaje inclusivo fue tendencia hace unas semanas, hace prácticamente un mes, en donde, no sé ustedes, yo en lo personal no vi ninguna marca posicionándose al respecto, y también está bien, porque el hecho de que esté la conversación en la mesa no quiere decir precisamente que la marca tenga que tomar partido, porque todavía tenemos que ser conscientes de que la misma sociedad va evolucionando, y no por el hecho de que sea algo que está en boga, precisamente quiere decir que lo conozcamos. Todavía el tema del lenguaje no binario es un tema que está en evolución, que estamos en constante aprendizaje más de uno, y en donde creo yo en lo personal que las marcas no deberían de estar todavía al 100% inmiscuidas en esos temas, ¿no? Porque son tal vez
son, digamos, de siguiente nivel, ¿no? Sin embargo, hay marcas que nacen con el tema de la inclusión, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo de este programa que acaba de empezar su 4ª temporada, que se llama La Más Draga, en donde incluyen el lenguaje no binario dentro de su vocabulario. Si ustedes ingresan, pueden ver a más de un conductor o a más de una persona que está hablando en lenguaje no binario, que todavía para algunas personas puede llegar a ser algo muy extraño. Pero también vemos en la misma conversación a gente, por ejemplo, como esta draga, a la cual le falta una extremidad, que vive su día a día y que se maquilla como cualquier otra persona sin verdaderamente representar un obstáculo para su desenvolvimiento, ¿no? Y no es un tema, no es conversación, está dentro del día a día, ¿no? Entonces, también valdrá mucho la pena evaluar en dónde está su marca y en qué conversaciones sí debe de estar incluida o debe de estar envuelta, ¿no? Habrá unas en las que, ok, no estamos listos porque ni siquiera lo conocemos y es válido decir, no lo conozco y por lo tal no me voy a meter en esos temas. Pero también es válido decir, ok, me estoy educando en el camino o estoy lo suficientemente maduro como para evolucionar y hacer que mi marca nazca desde esa conversación, ¿no? Que en este caso, bueno, es el lenguaje no binario como tal, y bueno, lo incluye porque también, incluye otros temas, perdón, porque también involucra a la comunidad LGBT, involucra a la comunidad drag, involucra, como les decía, a gente con alguna capacidad diferente, o la falta de alguna extremidad, y bueno, ahí está, ¿no? Ahí está la conversación, y lo ves tan natural que dices, ok, sí, es congruente con lo que está plasmando, con lo que nos está platicando, ¿ok? Sin embargo, también dentro de este mismo programa surge que, y ese es otro caso, habrá marcas que están muy relacionadas con algunos grupos vulnerables, pero hay otros con los que no. Retomando este mismo caso de este programa de La Más Draga, a grandes rasgos es un programa que lo que busca es dar visibilidad al mundo drag a través de los elementos nacionales, ¿no? O toda la cultura mexicana. Entonces, hacen retos en las diferentes semanas, buscando enaltecer la cultura mexicana. Y la semana pasada hacen un primer reto que le llaman ellos la más folclórica, en donde buscaban que las drag queens tomaran los diferentes bailes que tenemos alrededor del país, ¿no? El folclore que tenemos a lo largo y ancho de nuestra república, y lo adaptaran a su identidad drag. Hasta ahí suena bien la conversación. Y repito, vemos en el primer capítulo, vemos a gente de la comunidad LGBT, vemos a gente no binaria, vemos gente con que le falta alguna extremidad, etcétera. Pero inmediatamente sale este drag haciendo un homenaje hacia los voladores de Papantla, y al día siguiente, en menos de 24 horas, sale un usuario en Twitter diciendo que la cultura totonacu estaba siendo ofendida a través de esta representación. Entonces, si se dan cuenta, un programa que podía parecer, o una marca que podía nacer desde el plano de la comunidad LGBT y estar totalmente orientada hacia la inclusión de la comunidad LGBT, de repente también puede fallar cuando no visibiliza o cuando no identifica otros grupos vulnerables que están alrededor, y puede tener fallas también en el camino. Otro caso es el de Burger King. Y también durante la pandemia. Burger King durante la pandemia lanza este comunicado que dice, ordena en McDonald's. Nunca pensamos que te pediríamos esto, pero ordena en McDonald's. Y está genial. La verdad es que yo cuando lo vi, dije, le di un 10 a la marca, porque sin ser algo que realmente le preocupara a los demás, en ese momento, lo que estábamos viendo en las noticias era que había muchas empresas o muchas marcas que estaban amenazando con cerrar sus locales porque, pues, derivado de la pandemia, no podían sostener la estructura a nivel de recursos que hoy tenían. Con esto, pues, obviamente veíamos que al cerrar los locales, pues, esto representaba despidos, los despidos representaba gente desempleada y, bueno, todo lo que lleva consigo. Una de las marcas que estaba en peligro era McDonald's, y Burger King sale a la par, y más allá de generar publicidad que reflejar esta competencia, digamos que toma el hecho y dice, no me compres a mí, compra a McDonald's, pero no tanto porque le compres a mi competencia, cómprale porque mi competencia ahorita está en aprietos,
Y más allá de apoyar a la marca de al lado, lo que estamos buscando es que apoyes a ese trabajador que hoy en día puede ser despedido y no llevar el alimento a su mesa, ¿no? Entonces, hasta ahí suena la conversación padrísima. Y Burger King también lo hace bien y le damos un 10 para este ejemplo. Sin embargo, meses después, derivado del mes de la mujer o del Día Internacional de la Mujer, Burger King también lanza esta publicidad en donde dice: las mujeres pertenecen a la cocina. Lo que vemos en letras grandes es: las mujeres pertenecen a la cocina. Y se vuelve un escándalo. ¿Cómo puede ser que meses atrás, cuando empieza la pandemia, vemos una marca que es solidaria con la competencia y luego lanza esto que en verdad va totalmente en contra? Y aparte lo lanza precisamente en el mes del Día Internacional de la Mujer. O sea, se vuelve algo verdaderamente crítico, ¿no? Posteriormente sale Burger King a aclarar que, bueno, ellos no trataban de ofender a nadie, sino que hablaban de las profesionales que atendían en las cocinas de Burger King, etcétera, pero aún así queda mal parado, ¿no? Entonces, como les decía yo, otro aprendizaje que las marcas se tienen que llevar, o la postura que las marcas deben de traer en términos de diversidad e inclusión, es: no porque yo esté atendiendo totalmente a un grupo vulnerable, tenga que descuidar a los demás. Digamos que sí tengo que generar una especie de visión 360 para saber, más allá de qué está pasando con el grupo vulnerable que quiero atender, es qué está pasando alrededor mío, en la sociedad en la que convivo, y qué está pasando con otros grupos, de manera que yo, por atender un bien, no termine generando un par de males, ¿no? Sears fue otro ejemplo, justamente de hace un año, en donde Sears trató de enaltecer los valores de México, y básicamente lo que ustedes están observando es a una persona blanca privilegiada, por así decirlo, al lado de una persona originaria de uno de nuestros pueblos originarios, valga la redundancia, ¿no? En donde Sears decía: pues nosotros lo que buscábamos era resaltar la riqueza cultural, ¿no? Y perdonen si alguien se sintió ofendido, ¿no? Sin embargo, resulta algo muy curioso decir: ok, pues para generar una campaña tuviste que haber pasado por N número de aprobaciones, tuviste que haber pasado por N número de personas, como para que algo así salga, ¿no? Entonces, más allá de juzgar a la marca, y lo vamos a ver con otros ejemplos, como por ejemplo esta campaña de Orgullosamente Indio, ¿no? Que también eran blancos privilegiados portando una camiseta que decía Orgullosamente Indio. Más allá de atentar contra las marcas, lo importante aquí es decir: ¿cómo nos terminamos de educar para ser sensibles? Porque no es nada más de decir: ay, voy a traer a todos, o voy a estar alrededor de todos los grupos vulnerables atendiendo cada una de sus necesidades. No, es cómo soy sensible ante las diferentes situaciones que se están dando en los diferentes grupos vulnerables a los cuales mi sociedad pertenece, ¿no? O la sociedad en la cual me desenvuelvo pertenece. Este es otro caso de Circle K, en donde el día de la secretaria lanzan un combo ejecutivo y bueno, lanzan la promo era una botella de vino lambrusco, condones Zico y un Milky Way, en donde pues básicamente sí, se vuelve algo que definitivamente denigra hasta cierto punto al género femenino, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son campañas o son ejemplos de publicidad que no han sido tan buenas, pero que más allá del momento bochornoso, pues sí le pegan definitivamente a la reputación de marca. Este es otro caso que me gustaría compartir con ustedes, que se llama Pai Pai. Pai Pai es una empresa una empresa de cosméticos de dos chicas que incluso salieron en Shark Tank, en donde ellas, pues bueno, hablan de enaltecer también la cultura mexicana a través de estos productos de maquillaje, ¿no? Y hasta ahí la historia suena padrísima. Estamos hablando de una empresa mexicana que enaltece los valores del mexicano, que pues bueno, aparte es creada por dos mujeres, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando ahí de diversos elementos que pues tienden a generarnos orgullos. Y luego sacan este producto, esta paleta de colores, esta paleta de maquillaje que se llama A la Mexicana.
Justamente, como bien comentaba Ociel, cuando estuve participando como profesor adjunto, sobre todo para la materia de estrategia de marca, yo les presentaba este producto, esta paleta de colores, y les preguntaba qué observan en la foto. Entonces, les voy a pedir por favor que ahorita la gente que pueda ingresar en el chat pueda decirme qué observan en esta foto, qué observan en la paleta de colores. A ver, por ahí comentan regiones del país. La sombra café tiene el nombre de sureña. Norteña es blanco y sureña oscura. Se oscurece de acuerdo al nombre. Representación por colores de piel. Eso es muy interesante. Y dice norteña blanca y sureña al extremo la más morena. Y finalmente el color de piel está relacionado al lugar del país. Totalmente. Eso fue lo que observaron algunos consumidores, algunos usuarios en redes, y dijeron, ¿por qué a la campechana o la pones un poquito más morena y a la norteña la pones totalmente blanca, ¿no? Entonces se crea toda una conversación en redes en donde pues las llaman, las acusan de racistas, las acusan pues sí, de verdaderamente faltar el respeto a la diversidad que hay en nuestro país. Y después de toda la conversación que se da en redes, surge la siguiente disculpa o el siguiente comunicado de parte de las dueñas que me gustaría también compartirles. Hola a todos y todas. Somos Karen y Andrea, fundadoras de PayPay. El pasado jueves 29 de octubre recibimos muchos comentarios de los usuarios de redes sociales y nuestros clientes mencionando nuestra paleta llamada a la mexicana y los tonos que hacían referencia a diferentes zonas geográficas de México. Y ahora vemos que fue un error y lo asumimos plenamente. Gracias a este debate supimos que algo más profundo estaba detrás de estos comentarios. Y esto es la situación social por la cual atraviesa el país. Y con esto nos referimos al clasismo y al racismo. Son dos temas que afectan profundamente al desarrollo, educación y progreso de nuestro país. Por eso decidimos parar nuestras operaciones para escucharles. Agradecemos a todos los activistas que nos mandaron mensajes y nos ayudaron a comprender la problemática. Por eso decidimos abrir una línea de comunicación a través del correo electrónico llamado social@paypay.mx que dejaremos de manera permanente. Asimismo, también hemos decidido integrar un consejo de activistas y consumidores que nos ayudarán a crear mensajes constructivos, inclusivos y éticos. Comprendemos que hay mucho trabajo por hacer y comenzaremos trabajando de la mano del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y así capacitarnos en todas nuestras áreas operativas. Además, hemos decidido retirar la paleta a la mexicana de nuestro sitio web y redes sociales, asumiendo los costos que esto implica. Para nosotros es más importante operar bajo principios que sumen y no que resten. Tanto los mexicanos como las mexicanas necesitamos unirnos porque existen todavía una brecha muy grande para lograr igualdad salarial, económica, educativa y salubridad en todo nuestro país. Agradecemos todos sus comentarios y dejamos la puerta abierta para escucharles siempre y estamos dispuestas a aprender para construir un país mucho mejor. De verdad, muchas gracias. Ok, entonces, me gustaría, a ver, en el Inter, por ahí dicen, no podría ser eso una estrategia de posicionamiento para dar a conocer una marca, no sería un abuso. Sí, definitivamente podría ser también que para efectos de que la marca esté en la conversación, pues generar este tipo de estrategias, que en lo personal, pues también suena un poco, pues sí, suena un poco tétrico, ¿no? Pero no descartaría que existiera por ahí la idea.
lo que les comentaba es que cuando daba, estaba de profesor adjunto y mostraba este ejemplo, les preguntaba siempre a los alumnos o a los compañeros qué opinaban, ¿no? Entonces me gustaría por ahí si alguien rápidamente en el chat puede decirnos qué observa en el video, qué es lo que está viendo con respecto a la respuesta de estas personas. Me encantaría leerlo. Mientras les cuento un último ejemplo que les traigo, que es el caso de estos lentes, en donde resulta ser que Trump es electo y de repente Hawkers dice, mexicanos, pónganse estos lentes para que no se les noten los ojos hinchados mañana en la construcción del muro, ¿no? Resulta ser que Checo Pérez pues tenía firmada por ahí una campaña, ¿no? con esta marca, y inmediatamente ejecuta, bueno, al día siguiente ejecuta un comentario en Twitter y dice, hoy mismo acabo mi relación con ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los deja mal. Horas después, la marca sale a pedir disculpas. Y bueno, son de estos casos desastrosos en los cuales las marcas, pues sí, han fallado. Repito, ya llegando a este punto de la conversación, no podemos evitar el decir, hablar de la postura de las marcas en términos de diversidad e inclusión, es hablar como tal de la reputación de la marca y qué tan saludable va a ser su reputación frente al mercado, frente a los consumidores. Por ahí nadie opinó con respecto al video, pero bueno, les cuento. Algo que me decían mucho los alumnos era, pues de entrada están leyendo. De entrada suena a que no están, no suenan convencidas, ¿no? También son estas típicas disculpas que suenan muy terciarizadas, muy de alguien más me lo está diciendo, pero no me lo estás diciendo tú. No estoy haciendo conexión con quien me lo está diciendo. Y claro, se termina, por ahí dice, creo que jamás se disculparon literalmente, solo fue un guión y así es, ¿no? Entonces, si nos ponemos a escarbar un poquito de los casos en los cuales las marcas han tenido errores con respecto a temas de diversidad e inclusión, siempre el cuento es el mismo, ¿no? Ejecuta el comentario, se vuelve un caos en redes, la conversación se vuelca a cancelar la marca, que bueno, la cultura de cancelación es otro tema aparte, e inmediatamente a las pocas horas sale la marca a dar una disculpa que suena ya muy acartonada. Pudo haber funcionado hace un par de años, pero hoy en día suena demasiado acartonada, es algo ya que por protocolo lo dicen, y entonces a uno le queda ese sabor de boca de decir, híjole, ¿realmente te disculpaste o no? Y aquí es donde viene mi reflexión, ya yendo al final de esta conversación, en donde yo les digo, errar es de humanos, definitivamente. Vivir pidiendo disculpas también, pero sobre todo, ¿qué hay para las marcas? ¿Qué sucede con las marcas en términos de pues estos temas de la cajeteé o no lo hice correctamente, pero voy y salgo disculpas y ya estoy ok? No, realmente queda ahí para la posteridad. Realmente las marcas, los consumidores se acuerdan. Exacto, Armando Casas comenta, como cuando sacaron el tweet de a los 43 les dieron crunch y se elevó la venta de chocolate crunch. Sí, también puede ser algo contraproducente, pero algo que sí es cierto es que queda para la posteridad lo que dice una marca. Y si fue una sola ocasión, o sea, en que hiciste un comentario no adecuado y pues ya sucedió lo que sucedió, pues ok. Pero repito, hay casos como el de Uber, en donde Uber ya está muy mal posicionado frente a grupos como la comunidad LGBT, porque tiro por viaje, los conductores están cometiendo errores. Y pues al final del día, el conductor es parte de la marca. Si bien la marca tiende a decir, pues es un servicio subcontratado, pues el conductor es parte del servicio con el cual relacionamos a la marca Uber, ¿no? Y sí están muy mal posicionados hoy en día con la comunidad LGBT. Pero bueno, a la conversación se viene a sumar otro elemento que es el COVID-19. Y ahí es donde yo siempre me he preguntado de 2 años para acá y en donde también estuvimos participando con Andrés Meque en unos talleres, en unas conversaciones, es ¿qué tanto el COVID-19 le ha impactado a los consumidores en términos de cuestionarse estos elementos o cuestionarse estos temas de diversidad e inclusión? Les pido por favor que me describan en una palabra ahora cómo se han sentido a partir de la pandemia. Si bien hace un año todavía el panorama era totalmente distinto,
a un año, perdón, al día de hoy, ya con cierta población vacunada, con ciertos, pues sí, con el avance que hemos tenido, con lo que han dicho nuestros gobernantes, ¿cómo se han sentido? Por ahí dicen ansioso, en el chat decían vulnerable. Estresada, dice por ahí. Solo. Preocupada. Ok, entonces si se dan cuenta, pues sí, definitivamente la pandemia, por ahí pusieron estresado, definitivamente la pandemia ha venido a provocar que los sentimientos estén a flor de piel, eso sí es cierto, hay muchos estudios al respecto que demuestran que el consumidor a nivel emocional está más estresado, está más en un entorno mucho más de incertidumbre, se siente vulnerable, no sabe qué va a pasar dentro de unos meses, entonces, sensible, pusieron por ahí. Entonces, algo que sí pasa es que provoca que el consumidor tenga estos sentimientos a flor de piel, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta que les hago es, a raíz de la pandemia, ¿cuál debería ser la prioridad de las marcas? Entonces, aquí lo que les voy a pedir es que me ayuden ordenando estas respuestas. Para ustedes, ¿cuál debería ser la prioridad de las marcas hoy en día durante la pandemia? ¿Está comprometerse con el medio ambiente, dejar de pensar en lo comercial y tener un rol más social, apoyar el desarrollo de las comunidades, contribuir a la salud de las personas, ofrecer precios más accesibles para la sociedad, facilitar el acceso a los productos a través de canales digitales? ¿Cuál debería ser la prioridad o qué debería decir cuál debería ser la postura de las marcas ahorita en la pandemia? ¿Ok? Dejar de pensar en lo comercial y tener un rol más social es el primero. Ofrecer precios más accesibles, por ahí cambié un poquito. Comprometerse con el medio ambiente está en tercer lugar. De igual manera, dejar de pensar en lo comercial. Vuelve a cambiar la gráfica. Y bueno, viendo que ya no hay más cambios, bueno, como primer lugar, dicen ustedes, dejar de pensar en lo comercial y tener un rol más social. Y el segundo lugar es comprometerse con el medio ambiente. Pues bien, esta misma pregunta la hizo un estudio de una agencia llamada DDB Cultural Lab hace un año, justamente por ahí de junio, julio de hace un año. Y le preguntaban a los consumidores mexicanos en qué deberían de estarse enfocando las marcas. Y el primer lugar era comprometerse con el medio ambiente y el segundo es dejar de pensar en lo comercial y tener un rol más social. Yo lo amarro al hecho de que, pues en efecto, como les preguntaba al principio, cómo se sienten durante la pandemia, las emociones estaban a flor de piel. Y esto, combinado con la conversación de las marcas, sí llegó a existir un escenario en donde los consumidores decían, ok, con todo esto que está pasando, que yo no sé qué va a pasar el día de mañana con el coronavirus, yo no sé qué va a suceder de aquí a 3 meses, yo no sé dónde me voy a infectar, yo no sé cuándo va a estar la vacuna. Estoy viendo un post en Facebook en donde me estás diciendo que hay 3x2 en tus productos. Híjole, aquí hay una falta de conexión, ¿no? Entonces, sí hay, y esto no es nada más para México, digo, si bien este estudio es para México, también en su momento estuve leyendo casos en Europa, en España sobre todo, en donde también los consumidores decían, no quiero que me estén vendiendo, no quiero que la marca me esté presionando por vender, sino quiero que la marca sea parte de la conversación y me digan qué va a apoyar. De hecho, si recuerdan,
marcas como Grupo Modelo, pues fueron parte también del tema, ¿no? Porque contribuyeron a la generación de gel antibacterial en un momento en el que el gel antibacterial estaba escaso. Otras marcas, no recuerdo si eres Starbucks o cuál, que decía, si eres doctor, ven, yo te invito al café, ¿no? Porque entendemos el esfuerzo que estás haciendo ahorita durante la pandemia. Pues las marcas también se estaban sumando a la conversación. Claro, no es lo mismo sumarse a la conversación de un tema que le atañe a todos a subirse a la conversación en un tema que le atañe solamente a un grupo, ¿no? Que era lo que les venía contando sobre los grupos vulnerables. No es lo mismo. Sí es un tema en donde las mismas marcas se llegan a cuestionar y decir en dónde estoy parado y en dónde me voy a parar, ¿no? Entonces, claro, la pandemia, digamos que vino a ser un elemento muy importante para que la discusión sobre N número de temas fuera mucho más ávida o fuera mucho más fructífera en las redes sociales, pero también las marcas todavía siguen un poco reacias a empezar a tocar ciertos temas. Y bueno, con todo esto que les he venido contando, ¿cómo aprovechamos los retos? ¿Cómo aprovechamos el hecho de que hay N número de grupos vulnerables? Cada grupo vulnerable tiene sus propias características, sus propias necesidades. ¿Cómo aprovechamos el hecho de que hoy en día la pandemia ha empujado al consumidor hacia un ambiente más digital en donde puede expresar sus ideas de manera más inmediata? Y cómo al final del día decir como Belinda, que las marcas puedan decir como Belinda, todo perfecto, ganando como siempre. Pues bueno, por aquí les traigo algunos ejemplos, sobre todo en temas de comunicación digital, de lo que deberíamos estar haciendo. Y ojo, yo no vengo a descubrir el hilo negro. Yo les vengo a contar lo que al final del día, en diversos foros, incluso en la maestría, se dice en el día a día, ¿no? Pero que a veces salimos de la maestría como egresados o salimos de la licenciatura y se nos olvida, ¿no? Y yo les vengo a recordar el día de hoy cuáles son estos elementos que pueden hacer que ante los retos de la diversidad e inclusión, que ante los retos de la era COVID-19 que estamos viviendo, las marcas puedan salir a flote en todos estos temas. El primero es, el contenido es el rey, y ya lo sabemos aquí, ¿no? El branded content es una herramienta fuerte para generar awareness y conciencia con respecto a los consumidores. Las marcas, como un ente que convive dentro de una sociedad, pueden utilizar la parte de contenido incluso para educar a otros. Hay comerciales, sí hay comerciales, sobre todo de Doritos Rainbow, por ejemplo, en donde muestran a familias homoparentales en un ambiente totalmente normal. Y claro, hay gente que está en contra, hay gente que se va en contra de la marca, pero el grupo vulnerable, y Doritos Rainbow es uno de los casos más visibles. Doritos Rainbow es una de las marcas que enseguida sale el grupo vulnerable en defensa de la marca, digamos, a contrarrestar todo el efecto negativo que puedan salir de la gente que está en contra, ¿no? Hay que considerar que siempre hay una comunicación bilateral con el usuario, en donde no nada más es que yo diga, soy incluyente, sino también demostrarlo a través de la conversación, ¿no? Llegó el momento de escuchar al cliente, en donde sobre todo el servicio al cliente es el candado de la experiencia. Yo no puedo decir que soy incluyente, como el caso de Uber, poner mi banderita Pride, y entonces cuando yo solicite un Uber resulta ser que el conductor no me quiere dar el viaje porque voy en tacones, ¿no? Y porque no le parece justo. Entonces, yo no puedo hacer eso. Tengo realmente que demostrarle al usuario quién soy. Lo que nos lleva a los siguientes puntos. La agilidad del contenido. Esto va mucho más allá de términos de diversidad e inclusión. Esto ya es algo per se de la comunicación de las marcas en un entorno digital. Y por el otro, la transparencia en la reputación de la marca, que esto sí es importantísimo. No hay que dar dobles discursos, no hay que decir que somos uno y terminar siendo otros. Establecer una postura firme, y esto es algo que más adelante les traigo sobre ya las recomendaciones, que es cómo la marca tiene que establecer una postura, sea a favor o en contra, pero la tiene que establecer. Esperaríamos que fuera a favor de los grupos vulnerables, esperaríamos que fuera a favor en términos de diversidad e inclusión, pero al final del día ejecutar una postura firme y sin que le tiemble la mano. Por último, el valor de marca con propósito, que esto era lo que les decía, es
no pretendemos presionar la compra, no pretendemos forzar la compra. La marca es un ente que convive con otras personas, sobre todo en el entorno digital, está ahí presente, convivo contigo, como si fuera cualquier otro usuario de la red social, y me hago presente en tu día a día. Y sobre todo del storytelling al story doing. No es lo que dice la marca que es, sino que los usuarios lo comprueben, lo afirmen. No hay mejor publicidad que la que un consumidor nos puede dar a través de sus revisiones, a través de su retroalimentación, sobre todo en redes sociales. Y al final del día, el aprovechamiento de la filosofía de la diversidad e inclusión es diseñar una nueva realidad. ¿Por qué diseñar una nueva realidad? Y esto siempre va a ser bilateral. Por un lado, es hacia adentro, utilizar la bandera de la diversidad e inclusión para generar toda una cultura corporativa hacia adentro y portar la camiseta de la diversidad e inclusión dentro de mis empresas, ejecutar políticas, ejecutar iniciativas. Una experiencia personal que sí les puedo compartir es cuando estuve en PepsiCo, fui parte del grupo Equal, que digamos que es el grupo pionero dentro de la organización para promover las prácticas de diversidad e inclusión LGBT dentro de la empresa, e iba más allá de solamente tener un grupo que existía en la empresa. O sea, realmente tenían iniciativas en donde iban a cada uno de los centros de distribución a educar sobre términos de preferencias sexuales, orientación sexual, identidad de género. Hoy en día, ustedes pueden ver a través de las diferentes redes de PepsiCo que a lo largo del año, no nada más en el mes del Pride, publican actividades que hace este grupo. La CEO, Paula Santilli, ha dado entrevistas en donde dice que para PepsiCo es importantísimo el término de la diversidad e inclusión. Y entonces se crea toda una cultura corporativa que también se va hacia afuera, en donde la inclusión se convierte en un valor de marca. Y era lo que les decía, consolido a mi empresa o mi marca en la mente del consumidor y la asocio hacia términos de diversidad e inclusión, ¿no? Que era lo que les comentaba. El caso de PepsiCo y sobre todo con Doritos Rainbow, durante mucho tiempo se habían mantenido como, y ese sí es un caso que les puedo platicar a detalle. No estuve yo presente al 100%, pero recuerdo cuando se daban las pláticas sobre este grupo, se hablaba de la marca Doritos Rainbow, ¿no? Entonces la marca Doritos Rainbow al final del día fue un éxito dentro de la empresa, porque digamos que tomaba estos dos elementos, tanto hacia adentro como hacia afuera, y el consumidor decía, sí es cierto, el consumidor validaba lo que la marca como tal estaba comunicando. Y como les decía, habiendo tomado este ejemplo, hay tres elementos que se conjugan entre sí. Por un lado es la cultura corporativa, es toda la parte del clima laboral en la cual tenemos que estar trabajando. Hay también como mercadólogos o como gestores de marca, sí tenemos cierta injerencia, porque no es nada más lo que yo voy a comunicar que voy a hacer, es también tomar estos elementos de la cultura corporativa que sí se hacen, las acciones que sí se hacen hacia adentro y comunicarlas hacia afuera. La parte de diseño de marca, que era lo que les comentaba, poner en estos elementos que distinguen a mi personalidad de marca, el quién soy, cuáles son mis valores, hacia dónde voy, poner en todo ese speech, en toda esa narrativa, integrar los elementos de diversidad e inclusión, y finalmente el customer experience, que es cómo traslado lo que yo estoy diciendo que soy hacia lo que está viviendo el consumidor al momento de adquirir mi producto o servicio. Y unos últimos aspectos a considerar en términos de diversidad e inclusión. Cuando las marcas se quieran meter en estos temas, que es cómo, de entrada, hablar de diversidad e inclusión es hablar de facilitarle el desarrollo, la convivencia, o hacer que el desarrollo de la convivencia de un grupo vulnerable sea tal cual como cualquier otro miembro o como cualquier otro profesional dentro de mi área, ¿no? ¿Cómo lograr esto? Lo primero es ser conscientes de los recursos que tenemos disponibles, hacer un diagnóstico interno. ¿Qué tenemos y qué es lo que requerimos? Por ejemplo, hablando en términos de diversidad LGBT, ¿realmente conocemos los conceptos? ¿Realmente sabemos qué es lo que va, realmente sabemos de qué va las siglas? Por ejemplo, algo tan básico como las siglas del LGBT+, ¿realmente sabemos qué significa desde ahí? Si no lo tenemos, si no lo sabemos, ¿qué vamos a hacer, no? Hay que hacer que coincida el negocio y la necesidad social. ¿A qué me refiero con esto? Seamos realistas. Las marcas no van a ser pro diversidad o van a ser pro inclusivas o van a promover la inclusión
solamente porque sí. Esto tiene que representar al final del día un beneficio para el negocio y sobre todo en términos económicos. ¿Por qué? Porque habrán sponsors hacia adentro de la organización que no estén convencidos así al 100% con la iniciativa o con la idea de ser incluyentes, y tendremos que estarlos convenciendo, digamos, de aliarnos o orientarnos hacia esos temas porque es benéfico para el negocio. ¿Y cómo los convenzo? Con lo que les decía al principio, el consumidor. ¿Qué es hoy en día mi target? ¿Qué es hoy en día el que me compra? ¿Qué es hoy en día el que habla de mí? Se está moviendo de esta manera. Esta es la conversación de la sociedad o del consumidor que convive en sociedad, ¿no? Y bueno, realmente hay que, como les decía, hay que ir y tocar las puertas convenientes con los diferentes sponsors, incluso involucrar a gente de RH, ¿no? Que son los que principalmente trabajan con la cultura corporativa de la organización, involucrar al VP de operaciones, involucrar a toda la gente que es parte de la organización y hacerles saber por qué tenemos que movernos hacia esos rubros y no solamente dejarlo en una propuesta del equipo de comunicación o del equipo de marketing para el mes del Pride, ¿no? Conocer a profundidad el tema y aliarse, esto es importantísimo. Yo no puedo hablar de un grupo vulnerable si no lo conozco, ¿no? Documentarse, conocer a la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque si no lo conocemos, no lo vemos importante y al final del día no lo hacemos o no lo vemos como algo relevante. Involucrar a nuestros empleados, como les decía, desde el top leadership hasta el equipo staff. Y sobre todo, tomar en cuenta que un empleado es un embajador de marca. Un empleado al final del día termina siendo un brazo que comunica también algo de la marca, ¿no? Entonces también mis empleados tienen que ir en línea con lo que yo estoy diciendo que es mi empresa. Y finalmente lo que les decía es establecer una postura pública. Ahí llevamos la estrellita, ¿no? Que es ser realista en los mensajes y mantener la congruencia en todo momento. Y bueno, así llegamos al final de la presentación. En resumen, lo que yo les diría o los invitaría es, como mercadólogos, como gente que estamos de una u otra manera involucrados en términos de comunicación interna y externa de las organizaciones, creo que tenemos que ser lo suficientemente sensibles y ojo, no es ser maduros o realistas, es ser sensibles frente a lo que está pasando alrededor de la sociedad en la cual se está desenvolviendo la empresa o la marca y a partir de ahí ejecutar estrategias que sean lo más apegadas posibles a una realidad en términos de diversidad e inclusión. Y sobre todo el otro elemento que me gustaría rescatar es no nada más es decir que lo soy, sino realmente hacerlo. Y para hacerlo tengo que involucrar a toda mi organización, tengo que convencer a toda mi organización de que es lo correcto y también no es un trabajo fácil, no es algo de un día, es algo que requiere demasiado tiempo. Yo les puedo decir del caso que les platicaba de PepsiCo, yo estuve ahí hace aproximadamente 5 años, cuando era algo totalmente que parecía no tener forma, y hoy en día es un grupo y es una iniciativa que ha tomado demasiada madurez, en la cual se hacen hasta premios, en la cual participan en diversos foros como el Pride Connection, y en donde ha tomado cada vez más fuerza en términos de diversidad e inclusión. Entonces también no es algo que se haga de un día para otro, ¿no? Y pues muchas gracias. Ahí les dejo mis datos de contacto, LinkedIn y el correo electrónico por si desean colaborar o platicar más sobre estos temas. Yo estoy totalmente abierto. Muchísimas gracias, Alejandro. Excelente exposición, muchas cosas, muchos elementos que de repente desconocemos, ¿no? Dentro de las organizaciones para esto de la inclusión. Hoy recuerdo alguna vez a una empresa que vino a platicarnos de inclusión y trajeron hasta un directivo para hablar de inclusión. Hizo toda una presentación para decir que él se sentía incluido porque era zurdo. No tomaban en cuenta porque era zurdo, ¿no? Entonces, bueno, tal vez suena un poco ridículo, pero desde ahí por algo se empieza, ¿no? Pero sí, muy interesante. A los asistentes quisiéramos ver si tienen algunas preguntas, si tienen dudas, si tienen algunos comentarios. Mira, tenemos por aquí una pregunta de Armando Casas. Dice, ¿toda marca debería sumarse a alguno de estos discursos? ¿Consideras que hay algunas que no debieran contemplarlo?
Creo que va muy alineado en cuanto a la personalidad de marca por un lado, pero también por el otro en cuanto al target, a quién quieres llegar. Si tú estás considerando dentro de tu target que hay posiblemente un grupo vulnerable que veas en aumento, y tomo siempre mucho el caso de la comunidad LGBT porque es, digamos, los que más hacen visible el hecho de que una marca no hace algo. Si tú estás viendo que, digamos, dentro de tu target hay un grupo considerable que pertenece a esta comunidad, definitivamente tendrías que estarte sumando, pero repito, siempre sumarte desde el respeto. Y luego, por el otro lado, tú dices, ¿qué marcas deberían no sumarse o no deberían contemplarlo? Pues definitivamente hay algunas que creo que deberían de estar tal vez en el medio y no sumarse, y sobre todo yo diría aquellas marcas que estén viendo estos temas como algo para hacerse presentes durante una época en específico, yo diría, bájate, o sea, no lo hagas, porque al final del día termina siendo contraproducente el discurso, porque más adelante, cuando suceda algo en lo cual tú tengas que tomar parte activa o una postura activa, pues vas a ser cuestionado, ¿no? Como pasa hoy en día con muchas empresas durante el mes del Pride, que se dice, ok, durante el mes del Pride todos cambian su logotipo a la bandera del orgullo, pero de ahí el resto del año ves que están ausentes. Y sobre todo el año pasado pasó. Como no hubo marcha LGBT, muchas marcas decidieron no sumarse al discurso. Pero ¿qué crees? Fueron cuestionadas. Ahí sí fueron cuestionadas y fue dicho como, ok, esta marca que el año pasado, hace 2 años, la habíamos visto en la marcha gay de la Ciudad de México, hoy ni siquiera se acordó, o sea, ni siquiera subió un post relacionado, ¿no? Entonces, pues sí es algo que ves más desde términos económicos, que puede que me esté contradiciendo un poco, pero al final del día, para convencer al top leadership, sí les tienes que hablar desde el ámbito de negocio, pero hacia el lado de tu consumidor, nunca le hables en términos de negocio para estos temas. Muy bien. Bueno, les invitamos a todos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, sería bueno que nos lo platicaran en este momento. Luis Armando, gracias. ¿Alguien más desea participar? Dejamos a ver a Lynn, adelante, por favor. Gracias. Ale, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, ¿no? Lo platicabas, es muy importante hoy en día. Pero ¿cómo lo manejan varias marcas, ¿no? En cuanto a la comunicación en redes sociales, en las páginas, el decir, por darte un ejemplo, ¿no? Los, y entonces en vez de poner los o otra palabra, ¿qué recomiendas tú más? ¿Utilizar la X, utilizar arroba o realmente, o la E, ¿no? ¿Qué recomendarías? Fíjate que yo creo que en términos del lenguaje no binario, que es creo que más, por eso es que le decía hace rato, es el mal llamado lenguaje inclusivo, ¿no? Porque de hecho, justamente hace un mes, cuando sale la conversación de este chique, ¿no? De este compañere, que dice, no soy compañeres, no soy compañera, soy tu compañera, ¿no? Surge todo un debate alrededor en donde la gente decía, ok, si quieres ser incluyente, pues pon una rampa para la gente que usa silla de ruedas, ¿no? Híjole, ahí es donde yo dije, no, es que está siendo mal llamado, porque no es lenguaje inclusivo, es lenguaje no binario, ¿no? Que lo que hace es denotar que una persona no se siente identificada con un género o con otro, ¿no? A partir de ahí, pues simple y sencillamente le hablas en un término neutro, que como bien acabas de decir, Aline, suelen usar más la letra E para dirigirse hacia esta persona, ¿no? O sea, persona. ¿Es difícil? Sí. Yo ahorita la verdad es que bajo recomendación lo que diría es mantengámonos a la expectativa de ver cómo evoluciona este tema, porque aún las personas que quieren aplicar el lenguaje no binario se pueden llegar a traslapar. O sea, yo ahorita que lo estoy tratando de usar, te decía yo, hacia esta persona, ¿no? Y era hacia persona. Entonces es algo verdaderamente complicado que, como les decía, yo no recomendaría ahorita meterse en esos temas. Diría, mantengámonos a la expectativa, eduquémonos sobre el tema, que es algo importantísimo, creo yo, pero sobre todo también veámosle el valor agregado. Hay empresas, y tampoco voy a mencionar el nombre, que lo que han hecho es decir, soy incluyente porque te permito que en el correo electrónico puedas poner el pronombre con el cual quieres que se dirijan a ti, ¿no? Y si eres una mujer trans, puedes poner soy ella, ¿no?
Y suena padrísimo, desde ahí suena padrísimo. ¿Es una acción? Sí, pero no lo es todo. ¿Por qué? Porque puede ser que sí, en efecto, pongo en mi correo que quiero que se dirijan a mí como ella, pero resulta ser que de aquí a 3 semanas escuché en Radio Pasillo que se estaban burlando de mí porque soy una mujer trans, ¿no? O un colaborador me estaba acosando porque soy mujer trans. Entonces, yo con respecto al lenguaje no binario, lo que les diría es, aprendamos más del tema para ver en qué momentos sí podemos incluirlo y en qué momentos no, porque es algo verdaderamente complicado, ¿no? Gracias. Excelente, excelente, muchas gracias, Alejandro. Este, eh, bueno, si no, ¿alguna otra pregunta ya para cerrar, para que pues, ya estamos un poquito entrando en tiempo? Entonces, no sé, alguien más que tenga una duda. Digo, es un tema súper interesante que yo creo que nos debe dejar muchas dudas y muchas participaciones, ¿no? Lier, adelante, por favor. Creo que, ¿Cómo están? creo Buenas noches a todos. Gracias a Ale por la ponencia. Me parece que, y una felicitación a todo el claustro, incluyida a Aline, porque este tema quizá ha sido el tabú durante mucho tiempo, tanto por abordar el tema hacia, en mi caso, la comunidad, que es parte de la que yo, en parte en la que yo convivo y parte de la cual formo. Y a mí, dentro de todas estas estrategias y manifestaciones de cómo llevar a cabo el tema dentro de cada organización, me quedo con una que mencionaba Ale, que hacía PepsiCo, que es la formación hacia el respeto y la inclusión más allá de simplemente comercializarlo. Hacían mención acerca de de quién debería tener, qué empresa no tendría la responsabilidad de hacerlo, y yo creo que más bien es del liderazgo hacia el resto de la organización quien debe de estar comprometido a decir que esto es una realidad. O sea, si antes no se veía, si antes se ocultaba, lo que más ayudaría, más que inclusive agarrar el tema por una perspectiva comercial, es más por el hecho de simplemente generar el respeto, de dar a conocer que no está mal, que están ahí, que somos profesionistas, que estamos incluidos e inmersos en la sociedad, que somos creativos, que somos médicos, que somos de cualquier índole y perspectiva profesional, que simplemente se vaya haciendo eso. La idea es que ni siquiera sea una diferenciación, hasta inclusive el mismo fenómeno drag y todo, y la misma generación de llamarme una u otra forma, pues es que no debiera ser tema. Él simplemente debería ser el tema de estar presente y tener esa disposición a conocer al que está enfrente de nosotros sin tener un prejuicio. Pero bueno, esa es una utopía. Les agradezco mucho la participación y felicidades por abordar este tipo de temas. muy bien, pues bueno, muchas gracias, Lier. Pues bueno, con esto vamos a cerrar la ronda de preguntas y le vamos a dar paso a Aline, la coordinadora del posgrado, quien va a hacerte entrega de tu constancia. Muchas gracias, doctor Ociel, y gracias a todos los participantes que estuvieron en esta conferencia, que efectivamente nos da gusto que la maestría también traiga temas, o sea, temas relevantes, temas importantes, y que por supuesto, como lo decía Gleb, hay cabida desde la maestría de Merck y Publicidad, desde la Ibero. Y ahora, ahí se ve la constancia, ¿cierto? La maestría en Mercadotecnia, ¿no? Aquí. El Departamento de Estudios Empresariales y la Coordinación de la Maestría en Mercadotecnia y Publicidad otorgan el presente reconocimiento a Manuel Alejandro Molina Barahona por su valiosa participación como ponente en la tercera temporada de MK Talks, las marcas y su postura dentro de un mundo de construcción, diversidad e inclusión. La verdad nos hará libres. Está firmado por el director del Departamento de Estudios Empresariales, el maestro Javier Cervantes González, y su servidora, la coordinadora del programa, en conjunto con todo el marketing team que ya conocen, el doctor Ociel, que nos acompaña, Toshi, que nos acompaña, y a ustedes que se interesaron en este tema, que permitieron a Alejandro ilustrarnos, y gracias Alejandro de verdad por tomar este reto, y a todos los egresados que están participando con nosotros. Te mandamos un abrazo, Alejandro, les saludamos a todos cordialmente y los seguimos invitando
a nuestro próximo episodio, que va a ser el lunes 4 de octubre. Va a haber una ponencia con otros 3 ponentes que se llama Estrategias de Storytelling en la Nueva Normalidad, a las 7 de la noche, lunes 4 de octubre. Gracias y que tengan linda noche. Hasta luego. Ale. Muchísimas gracias.